¿Qué ocurre cuando la nación más subestimada de África decide cambiar las reglas del juego global de la tecnología? Hoy voy a compartir con ustedes una historia extraordinaria sobre determinación, visión y el coraje de desafiar las expectativas. En el corazón de África Occidental, un país asolado por la pobreza, la inestabilidad política y la sombra constante de la explotación colonial, ahora está haciendo titulares por algo revolucionario. Esta es la historia de Ibrahim Traoré, un hombre despedido como simple soldado, que ahora está a punto de hacer realidad la primera gigafábrica de Tesla en África. Es una historia de alianzas inesperadas, estrategias tras bastidores y el poder silencioso de demostrar que los críticos están equivocados sin decir una sola palabra. Al adentrarnos en este extraordinario viaje, seremos testigos de momentos de humillación convertidos en triunfo, escepticismo transformado en asombro, y cómo, a veces, la respuesta más poderosa a la duda no es una discusión ruidosa, sino una acción silenciosa y decidida. Lo que ocurrió en esa sala de juntas en 1900, Berlín, sorprendió a todos los presentes y está a punto de cambiar el futuro económico de todo un continente. Quédate conmigo hasta el final, porque el resultado final de esta audaz visión podría inspirarte a repensar lo que es posible en tu propia vida. La risa de los inversionistas europeos cortó la tensa atmósfera de la sala de juntas de Berlín, como un cuchillo. Su traje caro se arrugó mientras se reclinaba en su silla, con una sonrisa burlona en el rostro, mientras observaba a la delegación africana sentada frente a él. Burkina Faso ni siquiera puede abastecer de energía a sus propias ciudades de manera consistente durante 24 horas, dijo, sin ocultar su condescendencia. Y ahora quieren construir una fábrica de Tesla. ¿Entienden siquiera los requisitos de infraestructura? Sus colegas intercambiaron miradas cómplices alrededor de la mesa de caoba pulida. Otro proyecto ambicioso africano condenado al fracaso, otro desperdicio de su valioso tiempo. Ibrahim Traoré permaneció inmóvil en el centro de la delegación burkinesa. Su postura seguía siendo perfectamente recta, su expresión inalterada. La sala quedó en silencio, todos esperando su respuesta a la humillación descarada, pero no hubo ira visible, no hubo una defensa desesperada, ni palabras en absoluto. En su lugar, Traoré metió lentamente la mano en su maletín de cuero desgastado y sacó una simple carpeta manila. Con una calma deliberada, la colocó suavemente sobre la mesa y la deslizó hacia el centro, donde todos pudieran verla. Antes de continuar, dijo, con calma, su voz firme y confiada, Ibrahim Traoré dijo, quizás deberían examinar lo que ya hemos logrado. Una de las vicepresidentas de Tesla presentes, una mujer de mirada aguda que había permanecido en silencio durante toda la reunión, fue la primera en tomar la carpeta. Al abrirla, sus cejas se elevaron gradualmente con cada página que pasaba. Después de un momento, pasó los documentos a sus colegas sin decir una palabra. Cuando la carpeta llegó al inversionista europeo que se había reído, su sonrisa comenzó a desvanecerse gradualmente. Página tras página, su expresión pasó de diversión a confusión, y luego a algo que se parecía sorprendentemente a la preocupación. La temperatura de la sala parecía haber bajado varios grados. ¿Qué había en esa carpeta que pudo silenciar a una sala llena de veteranos de la industria tecnológica y capitalistas de riesgo? Lo que Ibrahim Traoré había traído consigo a Berlín estaba a punto de cambiar el futuro de todo un continente. 6 meses antes, el Palacio Presidencial en Ouagadougou había estado excepcionalmente silencioso para una tarde de viernes. Fuera de sus muros, Burkina Faso era una nación en crisis. Los cortes de energía eran una realidad diaria, con duraciones de 12 a 16 horas en las áreas rurales. La economía estaba asfixiada por las sanciones internacionales tras la inestabilidad política. Los medios occidentales, cuando se dignaban a mencionar el país, lo habían comenzado a llamar la nación olvidada de África Occidental. En su oficina, Ibrahim Traoré revisaba una pila de cartas de rechazo de bancos internacionales de desarrollo. La más reciente, con el membrete oficial del Banco Mundial, citaba la incertidumbre política y activos colaterales insuficientes como razones para rechazar la solicitud de Burkina Faso de financiamiento para infraestructura. Frente a él, sentado, se encontraba Aminata Diop. Su asesor económico más confiable y exprofesor en la Universidad de Ouagadougou observaba cómo cerraba la carpeta que contenía los rechazos.
Nunca financiarán nuestro desarrollo, dijo Trowe con tono directo. No hasta que demostremos que podemos generar valor sin ellos. Aminada asintió. Entonces, ¿cuál es tu plan? Trowe caminó hacia un gran mapa de Burkina Faso clavado en la pared. Hemos estado mirando esto de la manera equivocada, dijo, trazando su dedo a lo largo de los vastos espacios abiertos de su país. Hemos estado mendigando por migajas para construir un sistema obsoleto. Se giró para mirarla. Nuestra mayor debilidad puede convertirse en nuestra mayor fortaleza. No tenemos una infraestructura heredada que reemplazar. Podemos saltarnos décadas de desarrollo con los recursos adecuados. ¿Con qué recursos?, preguntó Aminada. Apenas tenemos suficientes reservas de divisas para importar combustible durante 3 meses. Los ojos de Trowe se entrecerraron. No necesitamos importar lo que podemos producir nosotros mismos. Tenemos 3 cosas que el mundo necesita: sol, tierra y litio. Caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta diferente, esta llena de estudios geológicos que su gobierno había encargado en secreto. El mundo está avanzando hacia la energía renovable y los vehículos eléctricos. Occidente necesita baterías, necesitan litio. ¿Y quién tiene algunos de los depósitos de litio más grandes e inexplorados de África? Los ojos de Aminada se agrandaron al revisar los datos geológicos. Estos datos no pueden ser correctos. Si lo fueran, las empresas mineras extranjeras no lo saben, interrumpió Trowe. El gobierno anterior enterró estos informes para negociar mejores términos después, pero nosotros no vamos a vender nuestros recursos. Vamos a usarlos nosotros mismos. ¿Para qué?, preguntó Aminada, aunque algo en su expresión sugería que comenzaba a entender. Para la independencia energética primero, respondió Trowe. Y luego para algo mucho más grande. Dudó un momento, y luego expresó la audaz idea que había estado desarrollando. Vamos a construir la primera gigafábrica de África. Aminada lo miró atónita. ¿Una gigafábrica de baterías aquí, Ibrahim? Eso es imposible. Él terminó la frase por ella. Eso fue lo que dijeron sobre Ruanda convirtiéndose en un centro tecnológico, sobre Kenia liderando los pagos móviles, sobre Marruecos construyendo uno de los trenes más rápidos de África. Se inclinó hacia adelante. Nunca seremos respetados hasta que produzcamos lo que consumimos. Eso comienza ahora. En las semanas que siguieron, Trowe reunió un equipo de trabajo especial, que operaba casi en su totalidad fuera del radar. Evitó la burocracia gubernamental habitual y, en su lugar, seleccionó personalmente a los individuos, en función de sus habilidades y discreción, más que por sus conexiones políticas. El equipo estaba formado por profesores de ingeniería de la Universidad de Ouagadougou, recién graduados de escuelas técnicas, agricultores con un conocimiento íntimo de la tierra e incluso algunos soldados con experiencia en logística y seguridad. Se autodenominaron El Silencio. Un nombre que reflejaba tanto su operación encubierta como su respuesta a un mundo que los había descartado. Su misión era ambiciosa, pero estaba claramente definida. Diseñar la primera gigafábrica autosuficiente de África, una instalación que produciría tanto paneles solares como las baterías necesarias para almacenar su energía. Cada reunión queda fuera de los registros oficiales, instruyó Trowe al grupo durante su primer encuentro en un almacén convertido en las afueras de Ouagadougou. Todo lo que discutamos permanecerá confidencial hasta que estemos listos para avanzar. Una joven ingeniera levantó la mano. Señor, con respeto, ¿por qué tanto secreto? ¿No deberíamos estar orgullosos de esta iniciativa? Trowe asintió pensativamente. El orgullo viene después de los resultados, no antes. En el momento en que anunciemos este proyecto, enfrentaremos resistencia de las empresas extranjeras que se benefician de nuestra dependencia, de los países que nos ven como nada más que una fuente de materias primas. Necesitamos estar lo suficientemente avanzados como para que no puedan detenernos. Una noche tormentosa, 3 semanas después de iniciar el proyecto, mientras la lluvia golpeaba el techo de metal de su sede en el almacén, el equipo de El Silencio trabajaba incansablemente. La electricidad se había ido, lo que irónicamente resaltaba precisamente el problema que intentaban resolver. Pero continuaron trabajando a la luz de las lámparas solares que ellos mismos habían construido. Musa Wedriogo, un graduado en ingeniería eléctrica de 26 años, estaba ejecutando simulaciones en una laptop alimentada por un prototipo de batería.
A su alrededor, otros miembros del equipo mapeaban posibles ubicaciones para campos solares en todo el país. Analizaban muestras de suelo de los sitios propuestos para la construcción y probaban baterías a pequeña escala. ¿Y si Tesla no? ¿Responde? Preguntó Fátima, una especialista en ciencia de materiales. ¿Y si se ríen de nosotros? La sala quedó en silencio. Era la pregunta que muchos habían pensado, pero pocos se habían atrevido a expresar. Construir una gigafábrica sin experiencia internacional parecía prácticamente imposible. Troué, que había estado observando en silencio su trabajo desde la esquina, finalmente habló. Lo harán, dijo con una pequeña sonrisa, hasta que no puedan. Caminó hacia el centro de la sala. Pero entiendan esto, ya sea que Tesla se asocie con nosotros o no, seguimos adelante. Si dicen que no, comenzamos más pequeños, aprendemos sobre la marcha y escalamos. El futuro de Burkina Faso no dependerá de la aprobación extranjera. Muchos asintieron, pero la duda persistía en algunos ojos. Troué entendió su preocupación. Lo que estaban intentando era sin precedentes, no solo para Burkina Faso, sino para todo el continente. Recuerden, continuó, no estamos solo construyendo una fábrica, estamos construyendo la prueba de que África puede liderar en las industrias del mañana. 3 semanas después, tras innumerables revisiones y mejoras en sus planes, Troué envió un mensaje cifrado directamente a la sede de Tesla. No estaba dirigido de manera genérica al correo electrónico público de la compañía, sino que, a través de las conexiones que había cultivado cuidadosamente, logró obtener una línea directa con Elon Musk. El mensaje no era una propuesta de negocio tradicional. No había ruegos, ni apelaciones a la caridad o la responsabilidad social corporativa. Solo datos, duros y convincentes. Datos. Troué describió el potencial de energía solar de Burkina Faso con mapas detallados que mostraban las horas promedio diarias de luz solar, superando las de muchas de las instalaciones existentes de Tesla. Incluyó los estudios geológicos confidenciales que confirmaban depósitos sustanciales de litio. Lo más importante, proporcionó evidencia del talento local. Los perfiles de los miembros del equipo, el silencio, sus calificaciones y ejemplos de su trabajo innovador bajo limitaciones de recursos. Terminó el mensaje con el nombre en clave del proyecto, Volulta Rebirth, rindiendo homenaje tanto al famoso río del país como al pionero. Sobre la tecnología de baterías y una sola frase poderosa. Si dicen que no, alguien más dirá que sí. Luego esperaron. Pasaron los días sin respuesta. 1 semana, 2 semanas. El equipo de El Silencio continuó su trabajo, pero la moral comenzó a flaquear. ¿Habían leído siquiera su mensaje? ¿Había sido todo una pérdida de tiempo? Entonces, 23 días después de enviar el mensaje, Troué recibió una respuesta. No era de Musk, sino del vicepresidente de Operaciones Internacionales de Tesla. El mensaje fue breve. Sus datos son convincentes. Estamos interesados en discutir más. ¿Pueden recibir una delegación el próximo mes? El silencio estalló en una celebración cautelosa cuando Troué compartió la noticia. No era un compromiso, pero sí algo que muchos pensaban imposible. Habían captado la atención de Tesla. Tenemos un mes, les dijo Troué, cuando la emoción se calmó. Un mes para construir algo que no puedan ignorar. Lo que siguió fue un periodo de intensa actividad. El equipo se dividió en 3 grupos, cada uno con un mandato específico. El primero construiría una mini red operativa en una aldea rural, alimentada completamente por energía solar con almacenamiento de baterías. El segundo refinaba su prototipo de celda de batería para acercarse a los estándares de eficiencia de Tesla. El tercero prepararía planes detallados para la gigafábrica en sí, abordando todo, desde el uso de agua hasta la logística de la cadena de suministro. Trabajaron día y noche, impulsados por una mezcla de patriotismo, orgullo profesional y la tentadora posibilidad de crear algo transformador. Cuando surgieron problemas, y con frecuencia lo hacían, el equipo improvisó soluciones con los limitados recursos disponibles. Cuando la delegación de Tesla llegó, encabezada por el vicepresidente que había respondido al mensaje de Troué, quedaron visiblemente sorprendidos por lo que encontraron. La mini red estaba operativa, abasteciendo de energía a una pequeña aldea que nunca antes había tenido electricidad confiable. El prototipo de la batería, aunque no igualaba la tecnología de vanguardia de Tesla,
logró resultados impresionantes considerando las limitaciones con las que se había desarrollado. La delegación pasó 3 días en Burkina Faso, haciendo preguntas incisivas, examinando el trabajo de El Silencio en detalle y reuniéndose con Drouet para discutir su visión. Al final de su visita, el vicepresidente no hizo promesas, pero dijo algo que dio esperanza al equipo. Tendremos que discutir esto en la sede, pero lo que han logrado aquí es notable. 2 días después de que la delegación de Tesla se fuera, Drouet recibió otro mensaje. Este era más formal. Tesla estaba interesado en explorar una posible asociación, pero necesitarían reunirse con un grupo más amplio de partes interesadas, incluidos los posibles inversionistas. La reunión tendría lugar en Berlín en 3 meses. Drouet comprendió lo que esto significaba. El equipo técnico de Tesla podría estar impresionado, pero los tomadores de decisiones financieras necesitarían ser convencidos, y serían mucho más difíciles de impresionar con prototipos de baterías y mini redes para aldeas. Durante los siguientes 3 meses, El Silencio trabajó con aún mayor dedicación. Intensamente, ampliaron la mini red para cubrir 3 aldeas más. Mejoraron el diseño de la batería, acercándose poco a poco a los puntos de referencia de eficiencia de Tesla. Lo más importante es que desarrollaron proyecciones financieras detalladas que mostraban cómo la gigafábrica podría ser rentable en un plazo de 5 años. Cuando llegó el momento de la reunión en Berlín, Drouet seleccionó una pequeña delegación para acompañarlo. Aminada por su experiencia económica, Musa por sus conocimientos técnicos y 2 miembros clave de 1900, El Silencio. Se prepararon meticulosamente, anticipando todas las posibles preguntas y objeciones. Lo que no podían prever era la condescendencia que enfrentarían. La sala de juntas de Berlín era intimidante por diseño. Ventanas del suelo al techo con cintos, vistas a la ciudad, muebles minimalistas que probablemente costaban más de lo que muchos burkineses ganaban en un año, y paredes adornadas con premios y reconocimientos de la comunidad tecnológica global. La reunión comenzó de manera cordial. Los 3 vicepresidentes de Tesla presentes, incluida la mujer que había visitado Burkina Faso, hicieron presentaciones corteses, pero los inversionistas europeos que habían sido invitados para posiblemente financiar el proyecto, hicieron poco esfuerzo por ocultar su escepticismo. Cuando Drouet terminó su presentación inicial, la sala quedó en silencio por un momento. Luego vino la risa. Burkina Faso ni siquiera puede abastecer de energía a sus propias ciudades, dijo el inversionista, que se había reído, un hombre que representaba a una de las firmas de capital de riesgo más grandes de Europa. ¿Y ahora quieren construir una fábrica? ¿Entienden siquiera la magnitud de lo que están proponiendo? No lo dijo como una broma, lo dijo como una humillación, un recordatorio de lo que él percibía como el lugar adecuado de África en el 1970 orden global. Fue entonces cuando Drouet colocó la carpeta sobre la mesa. A medida que la carpeta circulaba por la sala, la atmósfera cambió palpablemente. Dentro había fotografías documentando las mini redes que ahora operaban en 4 aldeas rurales, sistemas construidos íntegramente por el equipo de El Silencio, utilizando materiales locales siempre que fuera posible. Había especificaciones, técnicas detalladas de la celda de batería que habían diseñado, que ahora operaba al 91% de la eficiencia de Tesla. Lo más sorprendente para muchos en la sala fueron las fotografías aéreas que mostraban terrenos ya despejados para la futura gigafábrica, con paneles solares ya en construcción. La vicepresidenta de Tesla, que había visitado Burkina Faso, asintió levemente mientras observaba a sus colegas revisar el material. Ella lo había visto de primera mano, pero incluso ella parecía impresionada por el progreso realizado en el mes transcurrido desde su visita. ¿Quién construyó todo esto?, preguntó uno de los otros vicepresidentes de Tesla, con genuina curiosidad en su voz. Estudiantes, soldados, agricultores, respondió Drouet en voz baja. Gente que ustedes. Pasamos por la calle sin darnos cuenta. No esperamos el cambio, lo construimos. El inversionista europeo que se había reído ahora estudiaba las proyecciones financieras con el ceño fruncido. Estos números no pueden ser exactos. Solo los costos laborales son significativamente más bajos que en Europa o América. Aminada interrumpió con suavidad. Y nuestros costos de energía se acercan a 0 después de la instalación inicial de la infraestructura solar. Lo que nos falta en infraestructura existente
Lo compensamos con eficiencia e innovación. Pero el riesgo político, comenzó otro inversionista. Está contemplado en nuestro plan de contingencia, respondió Troué. Y sugeriría que un país que toma control de su propio desarrollo industrial es inherentemente más estable que uno dependiente de la ayuda extranjera y la extracción de recursos. La reunión continuó durante 3 horas más, con preguntas, cada vez más técnicas, sobre cadenas de suministro, control de calidad e impacto ambiental. La delegación burkinesa respondió a cada una con precisión y confianza, ocasionalmente cediendo la palabra a la experiencia de otros miembros del equipo, pero nunca pareciendo agitados ni despreparados. Al final, incluso los inversionistas, más escépticos, estaban involucrados en discusiones serias sobre las estructuras de financiamiento potencial. No se hicieron compromisos, pero el tono había cambiado drásticamente, de una burla despectiva a un interés cauteloso. Mientras recogían sus materiales para irse, la vicepresidenta de Tesla, que había visitado Burkina Faso, se acercó a Troué. ¿Por qué no mostraste este nivel de detalle en tu propuesta inicial?, preguntó en voz baja. Troué la miró con calma. ¿Lo habrías creído sin verlo primero? Ella lo consideró por un momento y luego asintió una vez. Nos pondremos en contacto dentro de la semana. El equipo de El Silencio estaba esperando cuando Troué y su delegación regresaron a Ouagadougou. Se reunieron en su sede en el almacén, ansiosos por escuchar cómo había ido la reunión en Berlín. No dijeron que sí, les dijo Troué con franqueza. Pero tampoco dijeron que no. Algunos rostros cayeron, pero Musa habló. ¿Y ahora qué pasa? Seguimos construyendo, dijo Troué simplemente. Con o sin Tesla, con o sin dinero europeo. Ya hemos demostrado que podemos crear sistemas funcionales. Desde aquí escalamos. 2 días después, mientras el equipo de El Silencio expandía sus capacidades de producción de baterías, Troué recibió un mensaje cifrado en su teléfono. Era de la sede de Tesla. El mensaje fue breve pero claro. Elon Musk quería hablar con él directamente. La llamada se programó para el día siguiente. Cuando llegó, Musk fue característicamente directo. Tu equipo tiene capacidades impresionantes, dijo después de las presentaciones breves. Pero tengo preocupaciones sobre la situación política. En tu región. Comprensible, respondió Troué. Pero considere esto. Una gigafábrica, que traiga miles de empleos e independencia energética, crea estabilidad política, le da a la gente un interés en mantener el orden. Buen punto, reconoció Musk. Otra preocupación. ¿Pueden garantizar la protección de la propiedad intelectual? No estamos pidiendo su tecnología más avanzada, replicó Troué. Proponemos una asociación en la que nosotros aportamos tierra, recursos, mano de obra y apoyo político. Y ustedes aportan experiencia técnica y acceso a su cadena de suministro. Ambos lados se benefician. La conversación continuó durante casi 1 hora, abarcando desde especificaciones técnicas hasta discusiones filosóficas sobre el desarrollo sostenible. Musk hizo preguntas incisivas, ocasionalmente desafiando las afirmaciones de Troué, pero siempre escuchando atentamente las respuestas. Cuando la llamada terminó, Musk no hizo promesas, salvo decir que discutiría el asunto con su equipo ejecutivo. 3 días tensos siguieron. El equipo de El Silencio continuó su trabajo, pero todos estaban ansiosos por noticias. Troué mantuvo su habitual calma, pero incluso él revisaba su teléfono con más frecuencia de lo normal. Entonces ocurrió. A las 3:47 am, hora de Ouagadougou, Elon Musk publicó en su cuenta de X, anteriormente Twitter: el futuro de África lo construye su gente. Tesla se asociará con Burkina Faso para pilotar la fábrica Volta Rebirth, la primera de su tipo en el continente. La innovación energética no pertenece a una nación o continente, pertenece a la humanidad. En cuestión de horas, la publicación se volvió viral. Los medios internacionales se apresuraron a entender qué estaba ocurriendo. ¿Quién era Ibrahim Troué? ¿Por qué Burkina Faso? ¿Qué era la fábrica Volta Rebirth? Los analistas financieros la llamaron una empresa de alto riesgo con retornos inciertos. El lobby energético francés, que tenía inversiones significativas en la infraestructura de combustibles fósiles en África Occidental, emitió un comunicado calificando el proyecto de peligroso y socavando la seguridad energética regional. Y el inversionista europeo que se había reído en la sala de juntas de Berlín nunca habló públicamente sobre el proyecto,
pero su firma silenciosamente contactó con la oficina de Trué para discutir posibles oportunidades de inversión. ¿Qué piensas sobre esta audaz visión hasta ahora? ¿Puede un país subestimado realmente cambiar el futuro de la energía en África? Deja un comentario con tus pensamientos antes de continuar con lo que ocurrió después. 3 meses después del anuncio de Musk, la construcción de la fábrica Volta Rebirth comenzó oficialmente. El lugar elegido fue un sitio de 500 acres, a 15 kilómetros de Ouagadougou, lo suficientemente cerca de la capital para fines logísticos, pero con espacio suficiente para expansión. La ceremonia de inicio de la construcción fue notablemente modesta, sin alfombras rojas, sin champán, sin celebridades. En su lugar, Trué llegó con el equipo de El Silencio y un grupo de trabajadores de aldeas cercanas que habían sido contratados y capacitados para la fase de construcción. Un pequeño contingente de la prensa internacional logró obtener invitaciones, incluidos periodistas de Reuters, Bloomberg y varios medios africanos. Observaron cómo Trué, vestido con una camisa de trabajo sencilla en lugar de traje formal, recogía una pala junto a los trabajadores para iniciar la construcción. Un periodista occidental se le acercó después, con su bloc de notas en mano. Señor Trué, los críticos dicen que este proyecto es más simbólico que práctico. ¿Cómo responde usted a esto? Trué señaló hacia los trabajadores que ya comenzaban a despejar el sitio donde los paneles solares eventualmente alimentarían en los equipos de construcción. ¿Esto les parece simbólico?, dijo. En 6 meses, este sitio estará generando energía. En 18 meses, estará produciendo baterías. Júzguenos por nuestros resultados, no por opiniones. Otro reportero avanzó. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Burkina Faso no es conocido por la manufactura o la tecnología. Trué dejó escapar una pequeña sonrisa. Porque dijeron que era imposible, respondió. Y porque nuestros hijos merecen algo mejor que heredar nuestras limitaciones. A medida que avanzaba la construcción, Trué tomó una decisión que sorprendió a muchos observadores internacionales. La mano de obra sería casi completamente local. Tesla proporcionó asesores técnicos y formación especializada, pero la gran mayoría de los trabajadores, desde obreros de construcción hasta ingenieros, eran burkineses. No sabrán cómo construir una gigafábrica, advirtió un asesor de Tesla durante una reunión de planificación. Ni siquiera tus trabajadores sabían hasta que fueron entrenados, replicó Trué. La diferencia es la oportunidad, no la habilidad. El programa de formación se volvió casi tan ambicioso como la fábrica misma. El equipo de El Silencio ahora se expandió para incluir docenas de ingenieros y técnicos que desarrollaron módulos de aprendizaje acelerado para cada aspecto de la operación de la gigafábrica. Los trabajadores pasaron de la instalación básica de paneles solares a la química compleja de las baterías en meses, en lugar de años. Hubo retrocesos, por supuesto. Las interrupciones en la cadena de suministro retrasaron algunos equipos especializados. Lluvias excepcionalmente fuertes detuvieron temporalmente la construcción durante 2 semanas. Los críticos aprovecharon cada retraso como prueba de que el proyecto estaba condenado al fracaso. Pero por cada problema, el equipo de El Silencio encontró una solución. Cuando se retrasaron las piezas especializadas, fabricaron alternativas temporales. Cuando llegaron las lluvias, utilizaron el tiempo de inactividad para más entrenamiento. Cuando los críticos hablaron, respondieron con progreso. 6 meses después del inicio de la construcción, tal como se prometió, el campo solar comenzó a generar energía, no solo para el sitio de construcción, sino también para las comunidades cercanas. Fue el primer beneficio tangible del proyecto visible para los ciudadanos comunes. Y el apoyo a la iniciativa, que ya era fuerte, creció aún más. Los inversionistas internacionales que inicialmente habían desestimado el proyecto, comenzaron a reconsiderar. Varios se acercaron a la oficina de Trué buscando invertir. Pero él fue selectivo sobre quién podía participar. Nos asociamos con aquellos que comparten nuestra visión, les dijo a sus asesores, no con aquellos que solo nos ven como un mercado para explotar. Tesla, por su parte, parecía cada vez más comprometida con el éxito del proyecto. Musk, en 1900 persona, visitó el sitio 9 meses después del inicio de la construcción, recorriendo la instalación parcialmente terminada y reuniéndose con el equipo de El Silencio. He visto gigafábricas alrededor del mundo, les dijo después. Lo que hace especial a esta,
No es la tecnología, son las personas. No están solo construyendo una fábrica, están construyendo una nueva narrativa sobre lo que es posible. La visita generó otra ola de atención internacional. Los principales medios de comunicación que habían ignorado a Burkina Faso durante años, de repente produjeron reportajes especiales sobre el salto tecnológico del país. Las consultas de inversión se duplicaron en la semana posterior a la visita de Musk. Aminada, quien había sido designada para gestionar estas consultas, llevó una pila de propuestas a la oficina de Drouet. Ahora todos quieren participar, dijo, colocando los documentos sobre su escritorio. Incluidos algunos, que se rieron de nosotros en Berlín. Drouet asintió. Excepto aquellos que reconocieron nuestro potencial desde el principio. Para los demás, especialmente los que se burlaron de nosotros, díganles que lo consideraremos. Sus propuestas, después de que se complete la fase 1, que será en 9 meses, señaló Aminada. El capital adicional podría acelerar nuestra línea de tiempo. Podría, estuvo de acuerdo Drouet. Pero hay valor en recordar quién creyó en ti antes de que fuera conveniente. A medida que se acercaba el primer aniversario del inicio de la construcción, la gigafábrica tomaba forma con una velocidad creciente. El edificio principal de producción estaba completo. Los paneles solares cubrían hectáreas de tierra previamente no utilizada, y la primera línea de producción de baterías estaba siendo instalada. 1 año y medio después de que comenzara la construcción, justo a tiempo, la fábrica Volta Rebirth produjo sus primeras celdas de batería. No eran las baterías más avanzadas del mundo, pero fueron producidas en África por africanos utilizando principalmente recursos africanos. El primer lote se utilizó para alimentar una flota de autobuses eléctricos fabricados en Ruanda, otro ejemplo de desarrollo industrial africano. Estos autobuses comenzaron a operar en Ouagadougou, reemplazando vehículos diésel y reduciendo significativamente la contaminación del aire en la capital. La reacción internacional ante este hito fue mixta. Algunos lo celebraron como un triunfo de la innovación y determinación africanas, mientras que otros lo desestimaron como una novedad que no podría escalar ni competir globalmente. Drouet prestó poca atención a ambas opiniones. En su lugar, se concentró en la siguiente fase: expandir la capacidad de producción y comenzar a trabajar en componentes de vehículos eléctricos más allá de las baterías. 2 años después del inicio de la construcción, con la fábrica operando al 60% de su capacidad y la producción de baterías aumentando de manera constante, Drouet recibió una visita inesperada: el inversionista europeo que se había reído en la sala de juntas de Berlín. La reunión fue privada, celebrada en la modesta oficina de Drouet, en lugar de una sala de conferencias formal. El inversionista, considerablemente menos confiado que en Berlín, solicitó que no hubiera personal presente. Estaba equivocado sobre su proyecto, dijo sin rodeos una vez que se quedaron solos. He venido a ofrecer tanto una disculpa como una propuesta de inversión. Drouet escuchó en silencio mientras el hombre describía un compromiso financiero sustancial con términos favorables, mejores que los ofrecidos a empresas similares en otros países. Su propuesta es generosa, dijo Drouet cuando el inversionista terminó. Pero me da curiosidad saber qué cambió su opinión. El inversionista vaciló, claramente incómodo. Los resultados hablan por sí mismos. Han logrado en 2 años lo que muchos dijeron que tomaría una década, si es que sucedía. Drouet asintió lentamente. Vuelva mañana con su equipo. Discutiremos los detalles entonces. Después de que el inversionista se fue, Drouet llamó a Aminada y le mostró la propuesta. Los términos son excelentes, reconoció ella después de revisarla. Pero después de cómo nos trató en Berlín, esto no se trata de él, dijo Drouet. Se trata del presidente. Cuando otros vean que uno de los inversionistas más conservadores de Europa nos respalda, más seguirán. Cada inversión hace que la siguiente sea más fácil. Al día siguiente, el acuerdo se firmó, con una cláusula adicional añadida por Drouet. Un porcentaje de las ganancias se destinaría a un fondo para la educación técnica en Burkina Faso. Esta historia se está poniendo intensa, dijo el narrador. ¿Qué habrías hecho en la posición de Drouet cuando te enfrentas al inversionista que una vez se rió de tu sueño? ¿Habrías aceptado su inversión o lo habrías rechazado? Deja tus pensamientos abajo y sigamos. 3 años después del inicio de la construcción, la fábrica Volta Rebirth alcanzó su capacidad de producción total.
Lo que una vez fue tierra árida fuera de Ouagadougou, ahora era un complejo de manufactura de alta tecnología que empleaba a más de 3.000 personas directamente y apoyaba miles más de trabajos a lo largo de la cadena de suministro. El impacto en la economía de Burkina Faso fue transformador. El crecimiento del PIB, que había rondado el 3% durante años, saltó al 7.5%. La inversión extranjera directa se cuadruplicó. Lo más importante fue que el suministro constante de energía de la infraestructura solar de la gigafábrica eliminó los apagones intermitentes que habían asolado al país durante generaciones. Otras naciones africanas se dieron cuenta. Delegaciones de Ghana, Nigeria, Kenia y Ruanda visitaron la instalación para entender cómo podrían replicar su éxito. Troué los recibió a todos, compartiendo libremente la experiencia y la pericia del equipo de El Silencio. Este modelo pertenece a África, les dijo a un grupo de ministros de África Oriental que recorrían la instalación. Tomen lo que funcione, mejoren lo que no funcione, adáptenlo a sus propias circunstancias. La narrativa internacional sobre Burkina Faso cambió drásticamente. Donde antes se lo representaba principalmente a través del lente de la pobreza y la inestabilidad, ahora aparecía en publicaciones empresariales como un caso de estudio en desarrollo innovador. Los jóvenes burkineses que estudiaban en el extranjero comenzaron a regresar a casa, atraídos por las oportunidades que no existían cuando se fueron. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el complejo de la gigafábrica, Troué se encontraba en el techo del edificio principal de producción con Musa, el joven ingeniero que alguna vez se preguntó si Tesla se reiría de ellos. Ahora era el director técnico de la instalación. ¿Alguna vez dudaste?, preguntó Musa, mirando hacia el complejo expansivo iluminado por luces LED de diseño eficiente, alimentadas por las baterías que ellos mismos producían. Troué consideró cuidadosamente la pregunta. Dudé del cronograma, admitió. Dudé si algunas personas estarían a la altura del desafío, pero nunca dudé que podríamos construir algo significativo si nos negábamos a aceptar las limitaciones que otros nos imponían. Musa asintió. La prensa europea lo está llamando el milagro en el Sahel. Troué sonrió. No hay nada milagroso en el trabajo duro, la planificación cuidadosa y en creer en las capacidades de tu gente. Mientras observaban a los trabajadores del turno de noche llegar, Troué reflexionó sobre el camino desde aquella primera reunión con Aminada en su oficina, pasando por la formación de El Silencio, la humillación en Berlín y los innumerables obstáculos que habían superado. Nunca se trató de construir solo una fábrica. Se trataba de construir creencias. 5 años después de iniciar la construcción, Tesla y Burkina Faso anunciaron la fase 2 del proyecto Volta Rebirth, una planta de ensamblaje de vehículos eléctricos adyacente a la gigafábrica. Los vehículos serían diseñados específicamente para las condiciones africanas y estarían a precios adecuados para el mercado africano. En la ceremonia de anuncio, Elon Musk se unió a Troué en el 100 escenario, un poderoso símbolo visual del éxito de la asociación. Hace 5 años, dijo Musk a la multitud reunida. Ibrahim me envió un mensaje que terminó con, si dices que no, alguien más dirá que sí. Me alegra que hayamos dicho que sí. El aplauso fue ensordecedor. Más tarde, lejos de las cámaras, Musk le hizo a Troué una pregunta que claramente le había estado rondando por la mente. ¿Por qué realmente contactaste a Tesla? Había otras compañías con más experiencia en mercados emergentes. La respuesta de Troué fue característicamente directa. Porque ustedes son conocidos por hacer lo que otros llaman imposible. Necesitábamos un socio que no estuviera limitado por el pensamiento convencional sobre lo que África puede lograr. El legado de la fábrica Volta Rebirth se extendió mucho más allá de su impacto económico. Se convirtió en un símbolo de posibilidad, la prueba de que con visión, determinación y las asociaciones adecuadas, incluso los desafíos de desarrollo más difíciles podían ser superados. Los jóvenes de Burkina Faso y más allá comenzaron a ver nuevas carreras abiertas para ellos, no solo como usuarios de tecnología importada, sino como creadores e innovadores por derecho propio. La matrícula en educación técnica aumentó, y muchos estudiantes citaron específicamente el proyecto de la gigafábrica como su inspiración. El equipo de El Silencio, que ya no operaba en secreto, estableció un centro de innovación para incubar nuevas ideas para el desarrollo sostenible.
Su primera gran iniciativa después de la gigafábrica fue una red de instalaciones de procesamiento agrícola alimentadas por energía solar, que permitió a los agricultores preservar y añadir valor a sus cosechas localmente, en lugar de vender productos básicos a precios bajos. Las organizaciones internacionales que alguna vez trataron a Burkina Faso como un caso de caridad, ahora se acercaban como socios, buscando su experiencia. El Banco Mundial, que había rechazado la solicitud original de financiación para infraestructura de Troé, publicó un estudio de caso sobre la gigafábrica, como un modelo de industrialización sostenible. 7 años después del inicio de 1900, la construcción, durante una ceremonia que marcaba la producción del 1.000.000 de paquetes de baterías en la instalación, un periodista le hizo a Troé la misma pregunta que se había planteado al principio. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Su respuesta había evolucionado con el proyecto mismo. Porque los modelos de desarrollo convencionales no funcionaban para nosotros, dijo. Porque tuvimos que crear nuestro propio camino. Y porque, a veces, la respuesta más poderosa a la duda no es el argumento, sino el logro. El inversionista europeo que se había reído en esa sala de juntas de Berlín se había convertido, mucho tiempo atrás, en uno de los defensores más vocales del proyecto. Aunque nunca reconoció públicamente su escepticismo inicial, su firma había obtenido un retorno sustancial de su inversión, y él había aprendido una valiosa lección sobre subestimar el potencial africano. En cuanto a Ibrahim Traoré, seguía siendo el mismo en muchos aspectos. Aún prefería la acción a las palabras, aún centrado en los resultados más que en el reconocimiento, pero se había convertido en algo así como un ícono reacio, no solo en Burkina Faso, sino en toda África. Jóvenes emprendedores desde Dar es Salaam hasta Djibouti lo citaban como inspiración. Los formuladores de políticas lo consultaban sobre estrategias de desarrollo. Inversionistas extranjeros que antes lo habrían ignorado ahora buscaban su opinión. A lo largo de todo esto, mantuvo el mismo mensaje. No me digan lo que África no puede hacer, muéstrenme lo que están construyendo. Al final, la fábrica Volta Rebirth se convirtió en algo más que una instalación de manufactura. Se convirtió en un testamento del poder de desafiar las expectativas, de responder a las dudas no con palabras, sino con trabajo. Lo habían llamado solo un soldado. Se habían burlado de su país. Pero en un mundo donde el poder significa más que electricidad, un hombre eligió construir en lugar de mendigar. Y ahora la primera fábrica de Tesla de África se erige no solo como un símbolo de progreso, sino como un monumento a la tranquila desobediencia y la fuerza imparable de aquellos que se negaron a aceptar las limitaciones impuestas por otros. ¿Qué harías tú si el mundo dudara de tu valor? ¿Argumentarías o construirías algo que no pudieran ignorar? Cuéntanos en los comentarios, y si esta historia te inspiró, dale like y compártela, porque a veces el silencio puede ser más ruidoso que los aplausos. Recuerda suscribirte para ver más historias de transformación extraordinaria y desobediencia contra las adversidades. ¿Qué otras historias de los underdogs te gustaría escuchar a continuación? Déjanos saber en la sección de comentarios.